Para seguir, me place presentar a mi colega, amiga y muy bien representada la enfermería en su nombre, Marcela Bernal Daleman. Marcela es enfermera de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia, máster oficial en enfermería escolar de la I Campus Università en Italia. Tiene más de 29 años de experiencia en enfermería clínica, en áreas de UCI y cuidados intermedios. Y tiene mucha experiencia como coordinadora docente en programa de auxiliares de enfermería del Instituto Universitario de La Paz. Y tiene una gran experiencia, un gran conocimiento en la enfermería escolar. Marcela es fundadora del Grupo Líder de Enfermerías Escolares de Colombia. Es socia fundadora y vicepresidenta de la Sociedad Científica Colombiana de Enfermería Escolar y tiene un diplomado internacional en enfermería escolar y docente de ese diplomado. Y hoy nos acompaña con un tema muy de la mano: acoso escolar y ciberacoso versus salud mental. Bienvenida, Marcela. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Bueno, entonces me tocó un tema que es bien complicado, un tema que es bien difícil y que se ha ido estudiando y estudiando y estudiando por muchos años, pero seguimos prácticamente en las mismas o seguimos peor. Entonces vamos a definir el bullying. El bullying se define como el acoso escolar. Se define acoso escolar como el maltrato entre iguales en el contexto escolar en que los agresores o las agresoras son más fuertes que las víctimas y estas son sometidas a acciones negativas, tanto físicas como verbales, o por omisión, de forma reiterada y a lo largo del tiempo, y en donde los compañeros o compañeras, observadores y conocedores de dicha situación no actúan ni intervienen para evitarla. Pero también, siguiente, desde la ley 1620 del 2013, también tenemos una definición bien clara, más concisa de lo que es el acoso escolar. ¿Ustedes conocen esta ley? Entonces, esta ley es la Ley de Convivencia Escolar de los Derechos Humanos y de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Convivencia Escolar, que salió en el año 2013. El acoso escolar o bullying es toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por los medios electrónicos contra un niño, una niña y un adolescente. No se les olvide este concepto de nuestra ley. Para las otras personas de otros países que nos están viendo, España, Honduras, Argentina, Chile, todos los países tienen su propia normativa para el manejo de la convivencia escolar. Siguiente. Vamos a definir el ciberbullying. El ciberbullying se define como el daño intencional o repetitivo infligido por parte de un menor a otro grupo de menores, hacia otro grupo de menores, hacia otro menor, mediante el uso de los medios digitales. Nos llama mucho la atención y a mí me gusta mucho esta definición porque la misma definición trae varias cosas importantes. Daño, porque la víctima experimenta un deterioro de su autoestima y dignidad personal. Intencionalidad, porque es un comportamiento deliberado y no de forma accidental. Repetición,
No es un incidente aislado, refleja un patrón de comportamiento. Y medios digitales, el acoso se realiza por medio del ordenador, el teléfono u otros dispositivos digitales. Siguiente. El ciberbullying es un problema importante ya que facilita el anonimato y es aquí lo más grave porque la víctima del ciberbullying sufre muchísimo porque el alcance de las redes sociales es agobiante y el acoso que recibe la persona por las redes es tan grande que la persona no llega, la gente cree que ridiculizar a una persona porque pusieron una foto de esa persona ridícula, que en una forma ridícula o, ay, es que está gorda, es que está pasadita de kilos o es que está muy flaca o es que me cayó mal, pero ese anonimato que hay en el ciberbullying permite que otras personas se conecten de manera también anónima y pongan comentarios que van a lastimar a esta persona de una manera que ni siquiera se llegan a imaginar. Entonces, el anonimato permite ocultar la identidad real. Hay un daño indirecto, el agresor no percibe de inmediato el sufrimiento que le está causando a la víctima. Hay roles imaginarios. ¿Por qué hay roles imaginarios? Porque la persona que se vuelve el agresor es aquel que crea un perfil falso para burlarse de su compañero. Entonces, bueno, ¿y aquí qué pasa? No sabemos quién es el que está acosando al niño, quién es el que está haciendo, y el niño empieza con conductas que vamos a ver más adelante cómo lo afectan psicológicamente. Y el entorno digital que potencia la agresión sin conciencia plena de las consecuencias. Siguiente. Características del ciberbullying. Es una extensión del acoso recibido en el centro escolar. El acosado es víctima dentro y fuera del centro escolar. El número de observadores o observadoras es mayor que en otros tipos de acoso escolar. El carácter es anónimo de los acosadores y debe ser más fácil de detectar y combatir, ya que los adultos deben conocer y controlar los medios digitales, o sea, el tiempo en pantalla de sus hijos. Siguiente. Entonces, hablar de acoso, no hablar de Dan Always no lo podríamos decir de. ¿Quién es él? Él es un psicólogo sueco que en el año de 1970, después del supuesto suicidio de 3 estudiantes noruegos por posiblemente acoso, empezó a estudiar el acoso escolar. ¿Qué encontró? Es el primer estudio que tenemos de acoso escolar, pero no debemos pensar que es el único. Por esta misma época aquí en Colombia, nuestros profesores publicaban un libro en la vida del maestro de cómo era la violencia en las escuelas, ya desde 1970 y desde antes, pero seguimos con los mismos problemas. Entonces, Dan Olwes es el pionero y fue el primero en crear un programa de prevención para el acoso escolar que en el año 2007 cambió de nombre y se volvió el famoso KIVA. No sé si conocen ustedes que es el KIVA, el programa de prevención de acoso escolar. Bueno, entonces Dan Olwes es el pionero en investigación en acoso escolar. Su modelo se basa en la comprensión de que el acoso no es solo un problema individual, sino un fenómeno social que afecta a toda la comunidad escolar. Dan propone un enfoque integral que incluye la participación activa de los estudiantes, los docentes, los padres y la administración. Entonces, él aquí hace una intervención en el aula, que es si se interviene la familia, los estudiantes y la administración escolar. Ese es el modelo que él propone. En el 2007 ya cambia a otro modelo que se llama KIVA, y KIVA empieza a trabajar con alguien muy importante dentro del grupo de agresores. Entonces, siguiente, ya vamos a ver con quién trabaja el grupo KIVA también. Bueno, entonces tenemos muchas investigaciones que han analizado el fenómeno, muchas, muchísimas. En la red puede encontrar todo lo que quiera, en el internet, libros de todo, hay muchísimo.
se han tipificado los roles, el agresor o la agresora, la víctima y espectador, así como sus causas. Pero a pesar de los avances en la investigación, las cifras siguen en aumento. Hoy se reconoce como un problema de salud pública que exige atención urgente, y es atención urgente. Siguiente. Pero entonces, para poder hablar de por qué es esa violencia, se ha estudiado que de pronto la agresión viene de estas teorías que han dicho unos psicólogos y unos neuropsicólogos. Por ejemplo, Goldstein dice que la violencia es porque viene en la naturaleza humana, que se llama la teoría innato-biológica. Blachard, otro psicólogo, dice que la ira viene de una conexión cólera o miedo, o sea que la gente ante la agresión y el miedo reacciona de manera violenta y que la agresión depende de un análisis del costo-beneficio. Bueno, entonces si soy muy agresivo, si yo me peleo con todo el mundo, me gano el respeto de todo el mundo. Entonces empiezo a tener ese rol de agresor, y también porque de pronto en mi casa veo que alguien es así de agresivo y que tiene un papel autoritario y dominante. Bueno, me gusta mucho y soy muy fanática de Bandura porque él dice que la violencia se aprende por imitación y observación de modelos. Y eso sí es muy cierto. Se llama la teoría del aprendizaje social. Y por último, la teoría de Dólar, de hipótesis y frustración, que la gente se frustra y al sentirse frustrado también reacciona como con agresividad, pero también factores externos como el ruido, el calor, el dolor pueden intensificar consultas violentas. Siguiente. Entonces aquí tenemos la triada del acoso escolar. El agresor, pero nosotros podemos pensar que en el medio escolar el agresor no es el niño, no. En el medio escolar el agresor también puede ser el docente que ridiculiza al niño o los padres de familia que ridiculizan a los niños delante de los otros. Entonces no es solamente, es que pensemos que sea el niño, docentes que ridiculizan a los niños, dicen, tan lento como fulanito, mire, lerdo, ya entró este que no fue. Esas conductas y esas palabras que ridiculizan a los niños es una manera de hacer acoso. También tenemos la víctima y tenemos los espectadores. Los espectadores juegan un papel supremamente importante en el acoso escolar. Siguiente. Entonces, los tipos de acoso que tenemos: maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico y maltrato social. Maltrato físico, golpes, empujones, ya lo vamos a ver más adelante. El maltrato verbal es ponerle apodos. Allá viene el gordo, aquí viene el bajito, aquí viene el flaco, ¿sí? Hay miles y miles maneras de hacer, de por qué hacer acoso escolar, porque le pareció. Entonces, cualquier cosita que pueda, se cogen de cualquier cosita que pueda ridiculizar al otro. Tenemos el maltrato psicológico, sí, porque la persona empieza a tener baja autoestima, y social cuando la persona empieza a ser excluida o ella misma por estar acosada se excluye, se siente, se aísla. Siguiente. Modalidades diferentes de acoso. Comportamientos que favorecen la ridiculización del acosado, chantajes, impedir algunas comunicaciones con compañeros o compañeras, agresiones físicas, comportamientos intimidantes y amenazas, conductas que empujan a la exclusión y aislamiento social, actitudes de maltrato y batida verbal, robos, extorsiones, chantajes y eliminación de objetos personales, como esconderle la mochila, por ejemplo, algo que me parece cruel, pero sí pasa, que los niños que tienen alguna discapacidad, que utilizan un bastón o una muleta, les esconden la muleta, les esconden el bastón, y eso les causa risa, pero eso no debería pasar, eso no debería pasar. Siguiente.
La víctima de acoso escolar es una persona insegura, tímida, con baja autoestima y pocas habilidades sociales. Puede ser pasiva, muy miedosa que no responde, o activa o provocativa, una persona que inquieta e irrita. Entonces, la víctima, con tal de ser recibida y aceptada por otras personas, empieza a ser como lo que nosotros conocemos con la palabrita cansón. Se pone cansón, entonces molesta y todo, y ese puede ser una persona víctima de acoso escolar. Suelen tener sobreprotección familiar y pocos amigos. Siguiente. Él o la agresor o agresora. Entonces, esta persona busca dominar, manipular y obtener poder sobre los demás. Carece de empatía y disfruta viendo sufrir a la víctima. Tiene rasgos frecuentes de impulsibilidad, intolerancia, arrogancia, baja tolerancia a la frustración. Factores familiares tiene falta de apego, de pronto tiene un estilo de crianza permisivo, con también modelos agresivos en casa y también puede estar sometido a la violencia intrafamiliar. El tipo de agresor, el agresor puede ser una persona muy inteligente, muy popular, que manipula y organiza a otros. Eso lo hemos visto. Poco inteligente, que para sentirse que es una persona valiosa, es antisocial e intimida de forma directa. El agresor puede volverse víctima y víctima agresor se puede devolver. Es acosado por alguien porque la víctima o el agresor es la persona que es acosada por alguien más fuerte y a la vez que acosa a otros. O sea, si empezamos a acosar en los pequeñitos, que casi no se ve, porque en el estudio de Olga los cursos que más tenían acoso escolar eran los pequeños, pero que a medida que iba pasando el tiempo, se suponía en ese tiempo, en los años 70, que el acoso iba pasando. No nos está pasando ahora en este momento, no nos pasa eso. En ese tiempo sí, y con el programa que él hizo, logró mejorar el 35% del acoso escolar, pero en este momento el sistema que él tenía en ese tiempo, en los años 70, ya no funciona, aunque para Colombia los problemas sociales del año 1970 siguen siendo los mismos para este tiempo, pero con un problema. Antes no teníamos redes, ahora sí teníamos redes y eso agudiza más el problema. Siguiente. Los compañeros y testigos. Para mí, el agresor es importante, pero estos para mí son los que más también se debería intervenir, se deben intervenir, porque el grupo de los compinches, el grupo de los reforzadores son los que motivan a la persona para que siga haciendo el acoso. Y entonces como el agresor le gusta sentirse poderoso por encima de la víctima, entonces él necesita de esto, él necesita tener este tipo de compañeros, compinches que apoyan o ayudan al agresor, reforzadores que animan y celebran la agresión. Tenemos eso que tenemos en que el acoso no es solamente dentro del colegio, sino también por fuera del colegio, y esas personas que, si no estoy mal, no recuerdan ustedes cómo filman esas peleas callejeras de los niños. Esas peleas callejeras a las afueras de los colegios, eso para el agresor es una fascinación, porque quedó, todo el mundo lo pudo ver y todo el mundo, pero esos espectadores no hicieron nada, ni la comunidad, ni las personas que estaban ahí, sino filmar. Y entonces eso refuerza más la conducta violenta que tiene el agresor. Hay personas que no les interesa y otras que sí defienden a la víctima, pero nadie las apoya. El método Kiva o el programa Kiva, ¿se acuerdan que yo les había dicho que Always trabajaba con quién? Principalmente en el aula y con los niños, o sea, en el aula en general, pero este método Kiva trabaja sobre estos grupos de agresores y compinches, ¿listo? Esa es la diferencia.
programa Kiva empezó en el año 2007 y fue modificado por una psicóloga Kriste en la Universidad de Turku, en Finlandia. Siguiente. Entonces, las conductas presentes, tanto en varones como en mujeres. Varones, poner apodos, golpear en la nuca o dar patadas, reírse o burlarse cuando se equivoca, zarandearlo, empujarlo para intimidarlo, amenazar con pegarle, intentar que lo castiguen, hacer gestos para intimidarle, esperarle a la salida para meterse con él y obligarle a hacer cosas peligrosas. Básicamente, las agresiones de los niños son de tipo físico, pero miremos las de las niñas. Las mujeres le dicen que no, que mejor no se meta con ella, decirle a los compañeros de clase que no se relacionen con ella, hacer que ella le caiga mal a otras personas, impedir que ella juegue con otros o otras y enviar mensajes para amenazarla o simplemente odiarla sin razón. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un tipo de maltrato, de exclusión social, ¿sí? Un tipo de acoso de tipo social. ¿Listo? Sigamos. Factores de riesgo individuales. Entonces, en la víctima tenemos baja autoestima e inseguridad, ansiedad, depresión o cambios de ánimo, aislamiento social o escasas habilidades sociales, dificultad para defenderse o poner límites. El agresor tiene una falta total de empatía y autocontrol, impulsividad y tendencia a la violencia, rebeldía ante normas y figuras de autoridad y necesidad de dominar y ser reconocido. Siguiente. Factores de riesgo familiares. En la víctima tenemos baja autoestima. Siguiente, porque esta ya la leí. Factores de riesgo familiares. La víctima tiene sobreprotección o falta de apoyo emocional. Entonces, cuando aquí hablamos de sobreprotección o falta de apoyo emocional, me estoy refiriendo a los estilos de crianza, porque hay estilos de crianza que son el democrático, que es el que nosotros parecemos el que es el mejor y que funciona, en donde hay una comunicación directa, padres a hijos, pero también hay una disciplina. Tenemos el estilo de crianza autoritario, en donde solamente el padre es el que puede decir, o la madre, qué es lo que se hace. Tenemos el negligente, que simplemente no le importa lo que está haciendo su hijo. Nada, simplemente el niño está por allá y los papás están por allá. Y el permisivo, que puede que el niño tenga todo, absolutamente todo, porque uno se pregunta, pero este niño que tiene casa, carro y beca, pero este tampoco que no lo tiene, pues entran el bullying, sí lo pueden presentar el acoso escolar, porque hay una cosa muy importante que uno siempre le refuerzan y es la comunicación padre e hijo. Entonces, también tenemos en la víctima escasa comunicación con los padres o madres, dinámicas familiares rígidas, autoconflictivas o de violencia interfamiliar. Para el agresor, estilos de crianza autoritarios o permisivos, presencia de violencia también intrafamiliar, falta de supervisión y límites claros y modelos parentales que se basan en la agresión o el irrespeto. Siguiente. Factores de riesgo sociales que para mí me parecen los más importantes también, porque como bien les decía, seguimos con los mismos problemas que teníamos en 1970 y que los profesores se quejaban en sus escritos de vida escolar. Tenemos violencia, desplazamiento forzado, tenemos exclusión de los niños, hay tremendas desigualdades entre los niños de un sector y otros de no sector, del sector privado y del sector oficial. No tenemos las mismas oportunidades. Si nosotros vemos un niño que llega desplazado a Bogotá, por ejemplo, de alguna de las regiones de conflicto, es un niño que de por sí ya su salud mental viene afectada. Y si es víctima de acoso, de exclusión o algo, es ahí donde nosotros tenemos que tener mucha consideración y mucha vigilancia sobre estos niños. Entonces,
Contexto social y cultural, porque se normaliza la normalización de la violencia en la sociedad, y eso lo seguimos viendo. Hay influencia negativa de los medios de comunicación y las redes sociales. Demasiada información que no cabe en esas cabecitas. Hay estigmatización por diferencias de género, etnia, orientación y discapacidad. Hay estudios, no aquí, porque nosotros no tenemos bien tipificado cómo es ya el acoso escolar y en dónde es y de qué color se presenta y todo. Pero tú vas a ver estudios en otros lados, por ejemplo en Estados Unidos. Es triste lo que les voy a decir, pero el 44% de las agresiones se presentan en niños con discapacidad, seguido de las violencias de género con las personas LGTBIQ+, pero no es un problema que solamente se presenta allí, también en España se ha visto. Tenemos problemas con los niños que tienen discapacidad, son los que parecen o son el blanco perfecto para hacerle bullying. Parece increíble, ¿no? Parece increíble, pero ellos son los que están siendo blanco en este momento del acoso escolar. ¿Y qué diríamos nosotros acá si no tenemos una ley de inclusión perfecta con todo, pero la inclusión no funciona? Para ninguno, de ninguna manera funciona la inclusión, porque solamente por ponerle rampitas al colegio y decir que el niño puede entrar con la silla de ruedas ahí, pero usted ve niños solos en los recreos. Si no estoy mal, no quiero que nadie se le olvide lo que pasó recientemente en Chía, ¿sí? Una niña completamente sola, jugando sola, que nadie la vio, a qué hora se fue, a qué hora salió. Eso es exclusión social, eso es acoso escolar, porque nadie la extrañó. A ninguno de sus compañeros le enseñaron empatía, a decir, cuidemos a esta niña que es la más importante. Pero ese es un claro ejemplo de que no tenemos inclusión, de que no somos inclusivos en los colegios, y pueden poner los 50.000 letreros de que somos inclusivos, pero las personas no están preparadas, ni los profesores, ni la comunidad educativa, ni nadie está preparada para recibir un niño con algún problema, y más si no tiene enfermera escolar. Lo excluyen de una vez. Un niño con una enfermedad crónica o una enfermedad huérfana no fácilmente puede ser incluido en ningún colegio, porque no somos inclusivos. No hay inclusividad para estos niños. Entonces, no terminé, el entorno del estudiante. Escasa red de apoyo entre pares y comunidad, falta de recursos comunitarios de prevención, modelos sociales que premian la agresividad o el poder sobre otros. Siguiente. Entonces trajimos que los determinantes sociales importan en el acoso escolar. Y aquí yo tengo unas colegas que me enseñaron de determinantes sociales. Entonces, las condiciones socioeconómicas como la pobreza, la desigualdad y la exclusión, la dinámica familiar, la violencia intrafamiliar y los estilos de crianza, el clima, los factores escolares, el clima escolar y la ausencia de protocolos y poca vigilancia docente. No nos digamos mentiras. Tenemos el manual de convivencia, sí lo tenemos, pero cuando llega un niño a la enfermería con un problema de acoso escolar, que le pegaron, que sí, yo, por mi experiencia, llamemos a los de convivencia, y hasta ahí llegó. Ya no vuelven a incluir a la enfermera, o qué pasó, no, porque es que ya decimos que el problema del acoso escolar le pertenece a otras personas, pero nosotras nos tenemos que incluir en eso del acoso escolar. Y el entorno digital, el acceso masivo a las redes sociales, el anonimato y la falta de regulación en casa y en la escuela son los determinantes sociales del bullying y del ciberacoso. Siguiente. Entonces vamos a ir rápidamente, porque creo que me está cogiendo el tiempo, de que no estamos, aquí en Colombia estamos muy mal en cuanto a acoso escolar. El 32% de los estudiantes en Colombia reportó en la prueba PISA haber sufrido algún tipo de bullying en su colegio. Nosotros tenemos el 32%, en la OCDE el 22%. Estamos
estamos ocupando el segundo y tercer lugar en los últimos años en Latinoamérica de acoso escolar. Sigamos. Este es un trabajo que lo hizo muy juiciosamente nuestra alcaldesa Claudia López, y ella estudió cómo era la violencia escolar durante 9 años. Estoy, que se fijen muy bien, estoy en el año 2023. Se bajó un poquito durante la pandemia, 2021 se bajó un poquito, pero aumentó el ciberacoso. Pero ya en el 2023 se disparó enormemente. Siguiente. Eso es uno de los estudios en Bogotá, ¿cierto? Pero nosotros tenemos el Sistema Único de Información Escolar que se llama SUICE. Entonces, este SUICE es un sistema donde nosotros tenemos que registrar a nivel nacional todas las alertas, todo lo que pase de acoso, de accidentes, de embarazos y todo eso. ¿Y qué nos dice el SUICE? Que el 62.4% de las mujeres fueron víctimas de acoso más que los hombres. Y que póngale atención a esto. Los cursos, y eso lo sabemos las enfermeras escolares, son octavo, séptimo y sexto, donde más se presenta el acoso. Siguiente. Me toca ya correr, que ya me hicieron señas. Y tenemos que ahí nos decía que había los casos que más se presentaban eran los tipo 2 y tipo 3, y la ley lo define, la ley de convivencia escolar nos dice que ya el tipo 2 es cuando el niño tiene daño psicológico que es repetitivo, y el 3 cuando ya se comete una conducta delictiva. Todos los 3 tienen unas rutas diferentes, ¿sí? Pero los que más se presentan son el 2 y 3. El 2 y 3 terminan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero este grupo 3 termina con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el Código de Infancia y Adolescencia, porque ya aquí se está cometiendo un delito. Siguiente. Entonces, seguidamente me toca ya pasar esto rapidito, que aquí los casos donde más se presenta según el SUICE es en Córdoba. Siguiente. Que 2 de cada 10 estudiantes de colegios colombianos sufren de ansiedad por bullying, revela la campaña Podemos Hablar del Ministerio de Salud. Siguiente, del Ministerio de Educación, perdón. Que la Procuraduría Nacional reportó para el 2024 5.015 casos, 1.500 casos de acoso, 610 de violencia y 399 de ciberacoso. Pero ya el Ministerio de Educación para el 2020 nos dijo, a mayo del 2025, del mayo de 2020 a mayo del 2025, que hay 11.611 casos de acoso, como nos lo decía la doctora Juliana también, nos lo reforzaba. Siguiente. Entonces, el impacto en la salud mental, depresión, ansiedad, síntomas psicóticos, autolesión, ideación suicida, comportamiento suicida, abuso de sustancias psicoactivas, abuso de alcohol y de tabaco, trastorno de pánico y soledad, baja autoestima, hiperactividad y personalidad perturbada. Me puse aquí a poner un estudio de Cisneros 7, que Cisneros 7 dice que muchas veces la ansiedad y la depresión no están bien diagnosticadas, porque no se busca, y muchas veces hay que buscar que esa ansiedad y depresión también viene del acoso escolar, y poco se investiga si es del acoso escolar. Siguiente. Los síntomas físicos con que nos enfrentamos las enfermeras escolares con los niños cuando llegan a consultarnos. Que tengo dolor de estómago, no he dormido muy bien, me duele la cabeza, tengo tensión, tengo fatiga, me siento cansado, tengo poco apetito, dolor de espalda, mareo y enuresis. Siguiente. Impacto en las relaciones sociales del acoso, aislamiento, dificultades en la adaptación escolar, problemas en la adaptación social, externalización de problemas, comportamiento sexual de riesgo, portar armas y desvincularse de la familia. Siguiente. Consecuencias a largo plazo, aumento del ausentismo escolar, disminución de los logros educativos, problemas de comportamiento, abandono de la escuela,
problemas de salud mental, dificultades para construir relaciones interpersonales, criminalidad, crimen violento y el uso de sustancias psicoactivas. Consecuencias a largo plazo. Siguiente. Entonces aquí, esto es un estudio que les voy a mostrar rapidito, que se hizo en el 2023. ¿Y qué nos dice? Las enfermeras y los docentes han trabajado mucho por el acoso escolar, pero sinceramente hay una brecha muy grande porque falta un trabajo conjunto entre docentes y enfermeras. ¿Qué me dice? La colaboración de los docentes y trabajo de los docentes mejora muy poquito. El trabajo de las enfermeras sí funciona, pero tarda muchos años en restaurarse. Siguiente. Para los estudiantes, para los estudiantes que no revelan su situación de acoso escolar, las enfermeras escolares ofrecen asesoramiento en evaluación, detección, vigilancia y monitoreo para identificar aquellos que pueden presentar signos y síntomas físicos o emocionales indicativos de estar involucrados en el acoso escolar. Siguiente. En este estudio del 2024 demuestra que la enfermera tiene y convalida y afirma que la enfermera escolar tiene las competencias de práctica avanzada para manejar y hacer protocolos, y hacer prevención y educación en lo que se requiere para la prevención del acoso escolar. Entonces nos dice que la competencia clínica, las competencias de cultura y ética del cuidado, la competencia en comunicación y relaciones interpersonales, competencia en gestión y liderazgo, las competencias de promoción de la salud y competencias en educación y investigación, que estas son todas las competencias que nosotros como enfermera escolar y como siempre lo hemos definido desde Cience, enfermeras de práctica avanzada, afianzamos una vez más que tenemos estas competencias para trabajar en la prevención del acoso escolar. Prevención y seguimiento porque vemos que podemos actuar a todos los niveles. Siguiente. Pues, atención primaria con educación en redes seguras y habilidades socioemocionales. Podemos hacer una prevención secundaria con la detección temprana, con la detección temprana y apoyo a víctimas y canalización, y una prevención terciaria cuando hacemos seguimiento, recuperación emocional y articulación con los servicios de salud. Siguiente, creo que ya la última. Entonces, esta ya la última, que es la estrategia integral para la prevención del acoso escolar, pero yo lo primero que no lo escribí ahí, que se tiene que tener en cuenta y que se debe hacer, que lo hemos aprendido y los hemos definido desde la ciencia, es que debemos caracterizar nuestra población escolar. Debemos conocer nuestra población, caracterizarlo, qué tienen, qué no tienen, cuántos niños, quién está enfermo, quién está… No, hace poquito nosotros ayudamos, intervenimos en una solicitud que nos hizo un colegio y le cuento que no fue fácil para las personas caracterizar porque no conocen su población escolar. Entonces, si yo conozco mi población escolar, para mí es más fácil poder hacer acciones preventivas. Entonces, aquí el centro es el niño, pero es que nosotros no tenemos que trabajar solas. Aquí no estamos diciendo, aquí yo soy la protagonista. Aquí el protagonista es el niño. ¿Y qué nos ha mostrado la evidencia? Que no hemos mejorado absolutamente nada porque no hemos hecho un trabajo interprofesional. No trabajamos los psicólogos, los docentes, los coordinadores, la parte administrativa, todo el mundo tiene que estar comprometido en la prevención del acoso escolar. No tenemos que ser unas ruedas sueltas y que todas las intervenciones esté incluida la familia, pero es que la familia muchas veces no quiere ir y la familia está ausente, en unos porque tienen dos trabajos y en otros porque los papás trabajan mucho, pero igual los niños están sufriendo de ausentismo parental y eso los lleva a muchos problemas. Siguiente. Una comunidad que cuida, educa y escucha es una comunidad que previene. Muchas gracias.